En la actualidad es asistente de magistrado en el Tribunal Administrativo Tributario de Panamá. Con ustedes, el magíster Richard Lemos. Un aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. El primer expositor, empezamos con la exposición del distinguido economista Nicoladito Barletta, con el tema de la tributación y el desarrollo. El doctor Barletta, al iniciar su intervención, hizo una introducción bastante didáctica sobre el desarrollo de las gentes de la nación, en donde estableció que en una nación de oportunidades se da un desarrollo integral, de tal forma de que ese desarrollo repercute en beneficio de todos los ciudadanos. Acto seguido, el expositor estableció y explicó los componentes del sector público y privado. En el caso del sector público, el expositor resaltó los siguientes, las siguientes vertientes o elementos. El primero, seguridad para los ciudadanos y propiedad. El segundo, reglas del juego para las comunidades. El tercero, servicios públicos. El cuarto, desigualdades sociales. El quinto, infraestructura pública. Al respecto, señaló que la pobreza en Panamá tiene una tasa del 25% y de ese 25% la incidencia de más pobreza está hacia el sector indígena. Acto seguido, el expositor hizo énfasis en la educación. La educación desde el punto de vista estratégico para los efectos económicos es muy importante porque en la medida de que los ciudadanos tengan acceso a una educación decente y de calidad, en ese mismo sentido podrán generar riqueza, podrán generar ingresos, obtener mayores ingresos y por ende ser parte de la economía nacional. Acto seguido, habló del presupuesto nacional del Estado, su composición. El distinguido expositor expresó que el presupuesto nacional se compone de tres tipos de ingresos: los ingresos tributarios, los ingresos no tributarios y el servicio de deuda. Cuando habla en el tema de gastos, habló de la población de los gastos de infraestructura y servicios de deuda. En cuanto al servicio de deuda, él enfatizó que si bien el servicio de deuda ha disminuido, no quiere decir que se paga menos. En todo caso, cuando se aumenta la tasa impositiva de los impuestos, aumenta el poder adquisitivo y la riqueza y por ende aumenta el nivel de deuda. La deuda pública en 2013 descendió en un 38.3%. Y las inversiones privadas, según el Producto Interno Bruto de Panamá, están en un 37%. Una de las características que el expositor a diario hizo énfasis en su exposición es en el tema de las aperturas de economías, o de las puertas abiertas en cuanto a la obtención de recursos e ingresos, y básicamente en el tema de los incentivos tributarios. ¿Por qué? Porque según el expositor, cuando se crean incentivos tributarios, lo que se hace es que se fomenta la inversión en Panamá. Al fomentar esta, automáticamente se genera un flujo económico tras la incorporación de personal extranjero en nuestro país, que a su vez se convierte en consumidor de bienes y servicios, compran automóviles, compran casas, compran comida, y eso genera cierto margen de riqueza, al mismo tiempo que estas compañías generan fuentes de empleo para todos los panameños. Dentro de este tema específicamente señala de que en la medida en que los panameños, precisamente la población más joven del país, tengan una educación más formal, más relevante o manejen más de un idioma, puedan tener acceso a la tasa de empleo que este tipo de empresas pues ofrecen al país cuando invierten en el mismo. En cuanto a los ingresos corrientes, hablo de los ingresos tributarios. Él ha manifestado que desde el año 2005, que se han ido dando en Panamá reformas fiscales, se ha fortalecido con tales reformas la administración tributaria. En el tema de los incentivos tributarios, nuevamente resaltó el tema de la riqueza y el desarrollo económico, estableciendo que desde el año 2005 al 2013 se ha dado una recaudación de 5.000 millones de dólares en materia de recaudación tributaria. No obstante, para que esa recaudación sea eficiente o por lo menos tenga algún fruto, es necesario que se repasen algunos conceptos inherentes o relativos a la evaluación del sistema tributario. ¿Cuáles son esos conceptos? El primero, la capacidad de la recaudación. En la entidad recaudadora tiene que tener capacidad de gestión administrativa para declarar impuestos. Efectividad de la administración tributaria. En cuanto a la administración propia del tributo, la incidencia del impuesto, del tributo, es decir, quién paga el tributo, realmente a quién va dirigido el tributo, sobre quién va a caer la carga impositiva, de tal forma de que no caiga en el que menos tiene. Y sobre este punto resaltó un tema muy importante, el tema de la progresividad. Hay que pensar de dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de la progresividad en regresiva y desde el punto de vista de la capacidad contributiva progresiva en cuanto a la aplicación de los tributos.
Habló también de la eficiencia, que para los economistas él explicaba de que es la asignación de los recursos en las actividades estatales, es decir, de tal suerte que la recaudación de impuestos cuando entren al área público puedan ser utilizados o administrados de la mejor posible en el desarrollo del país, de tal forma de que no se pierda eficacia en cuanto a su asignación presupuestaria. Habló dentro de la eficiencia, también resaltó el tema de la rentabilidad social, un tema muy importante en donde quede debidamente evidenciado que el esfuerzo de la administración pública, en este caso al asignar recursos tributarios a ciertas materias, tenga una rentabilidad social totalmente relevante y susceptible de no ser cuestionada. Y como contrario a ese concepto, habló de la rentabilidad negativa, que en todo caso pues es aquella rentabilidad pues que no se ve, que no se palpa tras un examen económico de las necesidades del Estado frente a sus ciudadanos. Bien, dentro del marco de la rentabilidad privada, como parte de la eficiencia, resaltó el clientelismo político. Es decir, que cuando se necesita carreteras, servicios de salud, fortalecimiento de la educación y por ende ataque de la pobreza extrema, se debe tener mucho cuidado con ese clientelismo político porque de tal suerte de que no se lleve a cabo una asignación presupuestaria, un uso de los recursos tendiente a beneficiar o tendiente en un momento dado a propiciar una conveniencia política a favor de unas minorías dentro del gobierno. Otro punto importante que señala el autor, el profesor, perdón, es el sistema tributario tiene la capacidad de cambiar los precios de los mercados, de tal suerte de que el Estado puede jugar con los precios en el mercado. Tal es el caso, puse el ejemplo del ITMS o IVA, perdón, en donde él señaló que en algunos productos la gente prefiere comprar comida que comprar licor porque estos productos suelen ser más baratos y más necesarios para la familia panameña, mientras en el caso del licor pues, y el tabaco no tiene el mismo efecto. Y en cuanto a la equidad, señaló que existe que es la combinación del tributo de forma progresiva y el gasto que se hace en el presupuesto, o sea que el tributo, si se prueba de manera progresiva, ese tributo debe ser empleado desde el punto de vista del gasto en coherencia con el presupuesto, de tal forma que que su equidad sea palpable, sea identificable. Entonces, cuando no se reduce, cuando no se abren las puertas a la economía, señala el autor, se produce un fenómeno denominado que se aumentan los costos de la economía. Estos costos de la economía producen en el Estado la incapacidad de exportar y por ende cerrar sus puertas, ocasionando asimetrías económicas al interno del Estado, en donde el sector obrero tiene una mayor afectación y por ende se van a huelgas, a convenciones colectivas y demás, porque el flujo económico no existe y las empresas se rehusan a invertir en Panamá. El profesor también señaló, habló también de las diferencias entre los impuestos directos e indirectos desde el punto de vista del derecho generador que ellos graban, el comercio, las inversiones, el sistema de tributario, la capacidad de competición, y señaló un punto muy importante, y es que en Panamá, y por décadas ha sido así, Panamá tiene como ventaja competitiva, entre otras cosas, el crecimiento de incentivos tributarios, y muchas veces nuestro país pues tiene que verse obligado, o no obligado, sino verse obligado a establecer medidas por lo menos como la reducción arancelaria, para que Panamá pueda ingresar al mercado internacional y que no ocurra como otros países que establecen tasas impositivas demasiado altas o gravosas, de tal suerte que su capital o sus contribuyentes se fueguen más a otras jurisdicciones como la europea y dejando el país con un nivel de recaudación bajo, como el caso de México, que tiene un 9%. Finalmente señaló que en el caso de Panamá, de un 100% de los panameños, solamente un 10% es contribuyente, pero sobre la renta me tocó otro 10% no es contribuyente, no, perdón, al revés, un 90% no es contribuyente y un 10% contribuyente pero sobre la renta. Y esto significa, según el expositor, de que existe, entre otras cosas, una tendencia al desempleo, y se resaltó precisamente el desempleo en el sector de la comunidad juvenil. Y para ello, recomendó que se hicieran esfuerzos fiscales tendientes a que los empresarios introdujesen políticas de adiestramiento, educación o motivación o estimulación a los jóvenes al estudio y a la incorporación laboral, según corresponde. También, y para finalizar, como conclusión, pues manifestó que en la actualidad en Panamá, en la medida en que
se fortalezca la educación en nuestro país y se logre una mayor obtención o percepción de la riqueza y de las rentas en Panamá, podremos en todo caso tener criterios técnicos más acertados en cuanto a la administración de las rentas del Estado y la recaudación fiscal. La expositora... El siguiente tema aborda de la expositora denominado Sistemas Normativos del Proceso del Derecho Tributario, distinguida invitada del país hermano de Ecuador. Hizo una introducción dogmática acerca de la aplicación de las normas desde el punto de vista general. Habló de la coherencia y aplicación ordenada de las mismas, basado en la política o basado en la teoría del maestro Hans Kelsen, la pirámide kelseniana. Habló de los principios tributarios establecidos en la Constitución Política de Ecuador de 2008, entre eso la equidad, la transparencia, proporcionalidad, legalidad y la no retroactividad. Acto seguido, habló y explicó de manera muy detallada las fuentes del derecho tributario normativo en cuanto a la aplicación de las mismas y cómo se aplican las mismas siguiendo la corriente y la teoría y la doctrina kelseniana. Primera fuente, la Constitución económica y el bloque constitucional. Al respecto, la expositora señaló que en las constituciones modernas se han establecido parámetros económicos o políticas públicas a seguir por los estados que tienen una mayor incidencia en el tema tributario, desde el punto de vista de la recaudación como parte motora de la política pública fiscal. Habló de la previsión del desarrollo económico y del plan anual de la economía, políticas públicas de principios y garantías fundamentales, tales como premisas hasta llegar a las normas de carácter normativo propiamente tales que se desarrollan en las normas positivas y escritas del sistema jurídico. Sobre este aspecto, también señaló, en el caso como segunda fuente del bloque de la constitucionalidad, que muchas veces este bloque no está compuesto por normas contenidas en las cartas magnas modernas, sino también que está integrado por otras normas que también forman parte de ese bloque, y para ello citó y explicó, entre una de ellas, los convenios internacionales, los acuerdos internacionales, principalmente el convenio para evitar la doble imposición y los convenios firmados con la comunidad andina, los cuales forman parte del bloque de la nacionalidad del hermano país de Ecuador y son aplicados de la misma forma en igualdad de condiciones según la jerarquía de la norma. Y para ello manifestó que su gobierno, su país, ha utilizado los modelos establecidos por la OCDE y por la ONU en cuanto a los referidos convenios. También habló como fuentes las leyes orgánicas y ordinarias. Estableció que para los efectos del Ecuador, las leyes orgánicas están por encima de las leyes ordinarias. E hizo una explicación sobre ejemplo de leyes orgánicas y ordinarias. Por ejemplo, como leyes orgánicas, la expositora citó el Código Tributario, el Código Territorial, la Ley Orgánica sobre la Renta y la Ley del IVA. Como leyes ordinarias, la expositora comentó y explicó las leyes de los contribuyentes, la Ley de Recaudación Nacional, entre otras. Y esto citó también un ejemplo de caso de Colombia, el artículo 341 de la Constitución colombiana, que establece que la ley del plan de recaudación está por encima de cualquier otra ley, y para eso usa un análisis en cuanto a la apelación legal de una norma de igual jerarquía, pero que está por encima de una de la otra por razón de la materia que esta regula desde el punto de vista legal. De igual forma, dentro de esta amalgama de normas que forman parte del bloque de la constitucionalidad, que no son parte de la Constitución, habló del establecimiento de los aranceles, que en el caso de Ecuador, en la Constitución Política ecuatoriana desde 2008, se le da la potestad al Ejecutivo de que pueda regir, regular y modificar los aranceles a través de un instrumento de rango legal, igual que el caso panameño. En el caso panameño tenemos la misma normativa en nuestra Constitución Política, pero siempre y cuando sea dentro de esa materia, es decir, que es una ley marco, porque no puede salirse de la materia, porque es un desplazamiento de competencia legislativa al Ejecutivo en cuanto a la modificación de los aranceles desde el punto de vista económico y estratégico. En cuanto a los reglamentos, pues se explicó que los reglamentos son disposiciones dictadas por el Ejecutivo y que han ido evolucionando tanto de forma abierta como de forma cerrada. Cuando digo que de forma cerrada es porque se ha ido limitando la materia objeto de la reglamentación al Ejecutivo, y para los efectos prácticos hizo una comparación con la Ley General Española en cuanto a las limitaciones para el establecimiento de tasas, en donde se impuso una limitación más expresa a esa función que correspondía a la administración tributaria española. En cuanto a las ordenanzas, señaló que son aquellos instrumentos legales
que son preparados, emitidos, en este caso por los gobiernos locales, y que estas ordenanzas deben de ir al compás o deben de ir en paralelo con las normas legales de nivel jerarquía, de nivel mayor, de tal forma que no causa asimetrías en cuanto a su aplicación práctica. Como otra fuente, las resoluciones de carácter general o circulares. Sobre este aspecto resaltó un tema muy importante, el problema que los órganos que las expiden muchas veces son inconsistentes respecto a la potestad tributaria, es decir, que muchas veces disponen temas en estas resoluciones que están vinculados a potestad tributaria cuando esta potestad puede estar regida por ley, se define su competencia a un ente específico especializado, o sea, específico, desde el punto de vista jurídico. Hablo también de los precedentes obligatorios sobre este aspecto. Habló de los fallos de triple repetición, en donde la expositora explicó de manera muy clara, en el caso de las altas cortes de justicia, 3 o más fallos son considerados fallos de jurisprudencia, general jurisprudencia, y por lo tanto sus precedentes pueden ser aplicados a casos semejantes. Pero sobre este respecto, la expositora hizo énfasis en que esa aplicación debe ser una aplicación uniforme y repetida durante el tiempo. Es decir, que antes de aplicar la jurisprudencia es necesario que los jueces y magistrados generen casuística, o sea, generen los casos selectivos aplicados al caso concreto y de manera uniforme entonces aplicarlo el caso a la materia sujeto a conocimiento en el momento que van a decidir la controversia o asunto jurídico. También habló de la interpretación de las normas tributarias, la influencia de los cambios del mundo contemporáneo en las reformas constitutivas en América Latina por la territorialización y la desnacionalización y en razón de ello de los estados del mundo. Es decir, y para ese punto citó el distinguido autor alemán Robert Alexy, que es el autor que en los últimos años, de 1987 en adelante, ha venido dictando pautas sobre el tema de la argumentación, el tema de las premisas, el tema de la acumulación matemática de las premisas, el análisis filosófico del derecho, y en donde él señala que ya el mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado, también tiene que cambiar el mundo del derecho. Y en esa línea de pensamiento es que señala la autora que deben ser interpretadas las leyes tributarias al momento de decidir una controversia de esa naturaleza. También habló dentro de esa vertiente, habló también de la crisis de credibilidad del derecho y la importancia del derecho. Habló de la vigencia de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos como derecho convencional. Hoy día en nuestros países se está desconociendo de que existe un derecho superior, inclusive que la doctrina ha manifestado que está por encima de nuestra Carta Magna, que es el famoso derecho convencional o derecho interamericano, que está radicado en la Carta de las Naciones Unidas y de Derechos Humanos y que tiene relación con la teoría del maestro Robert Alexis en cuanto al tema de la interpretación de las normas tributarias en atención a nuevas tendencias del mundo jurídico. También habló de la identificación de las antinomias jurídicas o regla de solución de las antinomias, principio de aplicación más favorable al derecho, es decir, que cuando haya alguna colisión de normas o una aplicación de normas de igual jerarquía, se debe aplicar la norma que más favorezca o que vaya en pos del derecho de la persona objeto del caso que se encuentra en el caso sujeto a fallo. También hizo énfasis en la interpretación teleológica, que es según los fines de la norma, y la interpretación literal, que es aquella que es la más usual, que es aquella que se interpreta según su letra y espíritu de manera clara, que no presta o no oportunidad que se dé una interpretación diferente. A tal efecto, la expositora manifiesta de que para resolver estos problemas de antinomias jurídicas es necesario aplicar las normas, volviendo al punto inicial, de manera coherente y sistemática, pero teniendo en cuenta los criterios establecidos inclusive por el maestro Hans Kelsen en cuanto a la aplicación de validez de las leyes desde el punto de vista jerárquico. Bien, como conclusión, la expositora concluyó de la siguiente manera, la redundancia, que existe una tecnicidad, o sea, que impera, y es necesario que impere y se establezca una tecnicidad en aplicación de las normas de manera coherente y de manera sistemática, y esa tecnicidad es a la hora de elaborar las normas tributarias inclusive, o sea, más allá, aparte de fallar, como una solución eficaz a la hora de eliminar lagunas legales o contradictorias. Es decir, porque independientemente de que la norma tenga lagunas legales, pues
Además, se pueden corregir desde el momento en que estas son creadas o van a ser creadas por los legisladores. Y finalmente, la evolución del Estado liberal al Estado del participativismo busca una actuación más activa dentro del derecho y de la realización de la justicia uniforme, de los procesos garantizados, los principios dispositivos y el marco de la tutela jurisdiccional efectiva como herramienta o como principio básico para la administración de justicia tributaria y en la aplicación de las normas jurídicas de esta materia. La tercera exposición, a nombre del distinguido jurista Jonathan Pacheco, relacionada con la relación jurídica tributaria y los sujetos de declaración tributaria. El distinguido panelista hizo una explicación sobre los sujetos de relación tributaria: el sujeto pasivo, el sujeto activo, los terceros responsables, los agentes de retención, las entidades sin personalidad jurídica, y inició por definir que en el caso de la definición de sujeto activo no existe una definición clara en el Código Fiscal panameño. Sin embargo, citó para tal efecto el modelo del Código SIAC, así como también la Ley General Tributaria Española, para suplir esa laguna en cuanto a la noción de concepto de sujeto activo desde el punto de vista del Código Fiscal panameño. Hizo una explicación bastante profunda sobre lo que se debe entender como sujeto activo en ese sentido, y a tal efecto señaló que la ley que crea la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos establece una serie de competencias y parámetros que están vinculados a la gestión y cobro del impuesto, pero que en sí no recogen o no comprenden de manera directa la definición de sujeto activo desde el punto de vista estrictamente jurídico. Y para tales efectos es una combinación de factores que están relacionados con la Dirección Activa del Tesoro Nacional. Cita al distinguido tratadista García Vizcaíno, en donde señala que, según este autor, el fisco es el fisco, y también establece que es el fisco y que se tiene por sujeto pasivo, ya pasando de sujeto activo a sujeto pasivo, desde el punto de vista de la diferencia entre la deuda y la responsabilidad para referirse a los sujetos pasivos de evasión tributaria. A tal efecto, el conferencista argumentó que el sujeto pasivo, en este caso, queda al cumplimiento de las leyes tributarias, y en el caso del sujeto pasivo, pues señala que el Código Fiscal panameño sí tiene una definición provista en su normativa para definir qué es el sujeto pasivo desde el punto de vista del contribuyente, que es una persona contribuyente. De igual manera, hace una diferencia entre la generación, entre el sujeto pasivo de la obligación tributaria constituido probablemente tal y la atribución del hecho imponible, donde señala el expositor de que hay que separar la atribución del hecho imponible